y cosa que lamento, puede invocar varias de las acciones que se están realizando como argumento para un conflicto mayor y no se puede dejar de tomar en serio la amenaza nuclear esgrimida ya por Putin, que se han estado preparando para este escenario y creo en la posibilidad de que en algún momento pudiesen llegar a intentar sustraer material radioactivo de Chernóbil, causar miles de bajas en la población de tu propio país. Es lo que y va a no pasar. hay un alma de Dios en este gobierno europeo tan nefasto que le explique a Zelensky que está llevando a una muerte inevitable, inexorable y segura, a un derramamiento de sangre, a una carnicería a su pueblo. Y lo que está completamente, hay una formación que se llama Azor, que son neonazistas y poco a poco eso se convierte en una cosa un poco diferente de entenderlo así de primera. Bueno, desde todo punto de vista es una situación horrorosa, una auténtica tragedia. Uno de los misiles más potentes, un torpedo, se llama Poseidón, es uno de los torpedos punteros de Rusia, puede cruzar un océano entero, puede impactar en la costa y levantar un tsunami de una ola de 50 metros. Eso lo hace el torpedo. Es alucinante y o sea, va solo, es autónomo. Es increíble. Y puede estar equipado con una o varias cabezas nucleares y puede impactar y reventar cualquier parte de la costa de una nación. Madre y mía. son autónomos y Son yo autónomos. sospecho Sí. que están guarecidos en el fondo marino en determinados lugares. El gobierno de Pedro Sánchez no va a dar armas a Ucrania, pero sí les está chivando por dónde van los rusos vía dron a los ucranianos. O sea, no, que nos sueltan un cohete ahí en Madrid, porque esto viene del Centro de Inteligencia de Espionaje Bélico. O sea, no os damos armas, pero vamos a chivar por dónde van los rusos vía dron. ¿Eh? Y te meten en la guerra, sí. Nos han metido en la guerra ya. Ya estamos dentro. Sí. Europa está en guerra y así lo han querido los dirigentes europeos. Espionaje bélico. O sea, no os damos armas, pero vamos a chivar por dónde van los rusos vía dron. ¿Eh? Y te meten en la guerra, sí. Nos han metido en la guerra ya. Ya estamos dentro. Sí. Europa está en guerra y así lo han querido los dirigentes europeos. Y bueno, pues ahora a ver cómo salimos de esta, porque eso de que los satélites del centro de la Unión Europea de información de inteligencia que está ubicado en Madrid, cerca de Madrid, estén suministrando información a un país en guerra como es Ucrania en este momento, pues es nuevamente un casus belli, es decir, en un momento dado se le sube la adrenalina y la testosterona a Putin y puede argumentar que esto es un acto de guerra. Y de allí a lo demás, pues queda un pasito nada más. Y decir nuevamente, recordar que en el nivel de alerta nuclear en Estados Unidos, que oficialmente se encuentra en DEFCON 4, las actividades indican los movimientos, las acciones para elevar la disponibilidad de armamento nuclear indican que ya estamos en el nivel superior de alerta nuclear en DEFCON 3, aunque no se haya informado del tema. Y solo quedaría, pues por encima de eso está ya la guerra inminente, el ataque inminente que sería el DEFCON 1 y previamente el estado próximo, lo más próximo que existe a un ataque nuclear, que es DEFCON 2. Y DEFCON 1 es prácticamente la guerra.
bueno, a ese nivel ya se llegó en la crisis de los misiles de Cuba y nos salvamos por los pelos. La humanidad se salvó por muy poco, gracias a la intervención del Papa Juan XXIII, que habló con Nikita Khrushchev y con Kennedy y los hizo entrar en razón, diciéndolo algo que parece muy obvio, pero que es una realidad, que al ateo del este le dijo que aunque fuese ateo, seguía siendo un hijo del creador y como tal no tenía derecho a poner en riesgo la vida de tantas personas en el mundo. Y entonces Khrushchev le respondió que estaba dispuesto a un diálogo serio, precisamente lo que no hemos tenido ahora. Y el líder espiritual se dirigió también a Kennedy y lo amonestó por la situación a la que se había llegado en el 62, prácticamente a un suspiro de la hecatombe atómica, incluso con 4 submarinos equipados de torpedos nucleares en el Atlántico, cerca de Cuba, preparados ya para detonar el bloqueo estadounidense de Cuba. Submarinos soviéticos equipados con torpedos nucleares en el 62. Fíjate cómo, bueno, y Kennedy aceptó dialogar y llegaron a un acuerdo que evitó la hecatombe nuclear en el 62, en noviembre del 62, y al año siguiente, pues ya sabemos que Kennedy fue asesinado. Madre mía, es que la historia se repite otra vez. Y como no aprendemos, pues la historia se repite una y otra vez y una y otra vez. Creemos, la gente suele pensar que estamos muy avanzados, pero en realidad no hemos cambiado nada. Antiguamente, cuando hacías algo malo, te sacaban a la plaza del pueblo y te sometían al castigo. Ahora no te hacen eso, te lo hacen en redes sociales o difamando tu figura públicamente. Los protocolos son los mismos, simplemente que vivimos más cómodos. Pero el ser humano no ha cambiado nada. Estamos dispuestos a destruirnos unos a los otros y toda la vida en la Tierra. ¿Cuánto cree más o menos que supuestamente si impactara una de estas cabezas, mínimo es un año bajo tierra, ¿no? Hasta que se pueda respirar y se vea el sol, ¿no? En esa zona. Mínimo un año, ¿no, señor Monteagudo? En realidad, Diego, la razón por la que debemos reivindicar esta situación o hablar de esta situación es para que no se llegue a ello y pedirle cordura a las autoridades europeas y que no es bueno. Han definido, los psicólogos definen a Putin como un megalómano, un autócrata que concentra todo el poder desde la potencia militar que es Rusia, todo el poder lo está concentrado en su persona. Y este tipo de personalidad, sin ser necesariamente patológica, no estoy de acuerdo en que se le llame enfermo mental o trastornado, ni mucho menos, porque lo veo que, aunque está pues afectado y enfadado por la situación y se presenta como una persona ecuánime y equilibrada, lo veo afectado sin poder afirmar que sea patológicamente, que esté enfermo, pero lo veo tan afectado que además por esos rasgos de su personalidad que menciono, la posible megalomanía y el hecho del poder que acumula, el hecho de que sea un autócrata, no asimila bien el que continuamente se le esté amenazando desde países como Alemania, que tradicionalmente se había mantenido pues como catalizador, como sistema de equilibrio geopolítico entre el oeste, entre Occidente y entre el este. Alemania siempre había tenido con Angela Merkel y antes ese papel de bisagra, de interlocutor válido, porque hay que decir que en Putin a nivel de Europa tiene como único interlocutor válido a Alemania y tiene cercanía con los empresarios italianos.
Más allá de eso, la Unión Europea le importa un bledo, porque en este conflicto este-oeste que se está librando en Ucrania, la Unión Europea no pinta nada, no tiene poder de disuadir a nadie, más allá de la retórica que hacen públicamente, que eso lo que ocasiona es que daña profundamente cualquier posibilidad de diálogo, de acuerdo, para reducir el tiempo que dure esta estúpida guerra y digamos que dinamita cualquier posibilidad de un entendimiento de cara al futuro, porque hay que comprender que parte de Rusia, la parte occidental de Rusia es también parte de Europa. Moscú es Europa y o una de dos, estamos condenados a tener desde la Unión Europea una relación correcta con Rusia y si no lo logramos en los próximos años, estaremos en un escenario prebélico nuclear, de tensión prebélica nuclear permanente día tras día, con la espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad, porque no seamos capaces de llegar a un entendimiento, a un diálogo que nos permita tener una relación correcta más allá de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Dicho de otra manera, o logramos una relación correcta y un entendimiento en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, o estaremos permanentemente bajo el riesgo de la advertencia y la amenaza nuclear. Hay una cosa, hay un dato, señor Monteagudo, creo que fue el año pasado, Putin hizo unas declaraciones refiriéndose a Occidente, refiriéndose a la falta de unión, al libertinaje, o sea, no nos tienen muy alta estima. Aunque sus oligarcas vengan aquí a veranear y tengan sus yates y vayan a Sitges y a Salou, a Ibiza, pero no les caemos bien. Yo creo que eso Putin lo ha dejado bien claro. Y yo no sé cómo está asesorado, ¿no? Pero hoy se ha filtrado que Putin ha llegado a tener un conflicto con sus generales porque esto se estaba estirando demasiado y él lo quería hacer en 3 días, tenerlo listo y acabado. Y esto se está estirando demasiado porque está todo, el mundo entero está mirando eso. Y tiene que ir con un tira y afloja para que no... Pero si fuera de otra manera, ya hubiera pegado un pepinazo allí y se acabó la guerra. Debo decir que una vez que se inicia la guerra, sin valorar ahora el por qué se ha iniciado o no, o los argumentos, las causas, sin entrar a emitir improperios sobre el que la inicia o el que la deja de iniciar, debo decir que en su avance en territorio ucraniano, en los primeros días, el ejército ruso ha tenido una prudencia que no tiene nada que ver con la era soviética. Nada, absolutamente nada. Yo he visto como una columna mecanizada del ejército ruso se desvía de la carretera para no atropellar a un civil que está en medio tratando de interponerse. Yo he visto muchas de las bajas que han tenido los rusos se debe a que han entrado con pequeños grupos de soldados detrás de un jeep en las ciudades. Y ahí un poco para ver cuál sería el ambiente con el que podían ser, digamos, enfrentados. Y ahí las tropas ucranianas incrustadas en áreas residenciales dentro de las ciudades los han vapuleado bien. Sí. Le han causado muchas bajas a los rusos utilizando antiguas armas RPG, que es una granada propulsada y poco más. Ya está. Entonces, luego, yo esto lo he visto, lo he verificado y lo considero que son imágenes de lo que está sucediendo. Si entran a una ciudad por el norte y le matan a varios soldados y destruyen los vehículos mecanizados, los jeeps. Si lo intentan por el este, ocurre lo mismo. Al final dices,
oye, pues ahora entro a sangre y fuego, empiezo Claro, con la artillería y claro, las posiciones fortificadas de las fuerzas ucranianas dentro de la ciudad, las que he identificado, las bombardeo. ya está. Es que el ejército ruso es artillería, ¿verdad, señor Monteagudo? Son misiles, tanques, tanquetas y fuerzas de tierra. Eso es el ejército ruso. Artillería. Sí. Misiles de crucero, Stingers, sí, desde correcto. buque. Los Stingers son los que están pues destruyendo un buen número de tanques rusos. Los Stinger estadounidenses Sí, están sirviendo para eso. Y han tenido bajas. Hay que decir que, según el Ministerio de la Defensa de Ucrania, a día de ayer habían causado 4.500 bajas en el ejército ruso. Yo entiendo que eso significa que se están defendiendo sí, bien en estas primeras escaramuzas. No sé si será verdad. Personalmente no doy crédito a nada de lo que es información emanada de órganos relacionados con el gobierno ucraniano. No creo absolutamente nada y todo tiene que ser verificado por la persona interesada para estar seguro de si se le sí, puede dar credibilidad o no. sí. Lo cierto es que eso han informado, han estado colgando en páginas web las fotos de los muertos, de los militares rusos muertos, lo cual es una conducta execrable y absolutamente intolerable. Las identificaciones, los pasaportes de soldados rusos que están muriendo en estas primeras escaramuzas, pues allí en una página web para que todo el mundo las vea, con los datos de identificación, datos personales y fotografías de cómo han quedado los cuerpos. Bueno, alguien debería llamarle la atención porque esto de pelear dentro de las ciudades, yo podría decirte, tratando de ser objetivo, que puedes organizar una escaramuza inicial cuando entran las primeras tropas y ganar tiempo expulsándolas desde una posición fortificada en un edificio, por ejemplo. O haciendo pequeños Luego, sabotajes, que es lo que hacen, pequeños sabotajes, lucha de guerrillas, pero en cuando urbana. haces eso, te puedes mover unos kilómetros hasta un centro comercial y te atrincheras allí y cuando vuelven a intentar entrar, los vuelves a atacar y te puede salir bien, pero la tercera ya no. A la tercera, todas esas tropas que están incrustadas dentro de las ciudades, rodeadas de miles y miles de civiles, tienen que salir de allí. Si vuelves a elegir como campo de batalla el ámbito urbano, vas a causar miles de bajas en la población de tu propio país. Y no hay un alma de Dios en este gobierno europeo tan nefasto que le explique a Zelensky que está llevando a una muerte inevitable, inexorable y segura, a un derramamiento de sangre, a una carnicería a su pueblo. Digo yo que alguien puede tener la cordura de decírselo, es quizá el momento para bajar las armas y como la superioridad militar es tan abismal, bajar las armas y en favor de una solución que evite un mayor derramamiento de sangre y la pérdida de vidas de civiles inocentes, de ucranianos que pertenecen a honorables familias y que se ven envueltos en esta situación por la falta de criterio de sus propias autoridades. Y decir que ahora mismo lo considero tan responsable como Putin de la muerte de tantos ciudadanos como consecuencia de la incursión militar. Yo estuve viendo, señor Monteagudo, los kits que entregaba Ucrania a los ciudadanos, un kit, o sea, con el típico Kalashnikov, con chaleco, luego también una SPAS calibre 12, también, o sea, entregaban armas de calibre 12 y armas semiautomáticas a los civiles para defender la ciudad. Es alucinante porque tú estás empujando a tu pueblo a luchar contra un ejército que es de los más poderosos, pero sí que esto es de lógica.
habrá que llegar a un entendimiento antes de que se queden sin ucranianos en Ucrania, porque los van a borrar del mapa. Los únicos que van a sobrevivir van a ser los que le hayan dado tiempo a salir antes de que lluevan los racimos. A mí no me parece nada valiente tener que condenar a los ciudadanos de Kiev a un infierno como el que están viviendo en la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov. Allí ha sido brutal el bombardeo, ¿eh? El bombardeo ha sido brutal. Ahí es donde se han utilizado las termobáricas, creo. Claro, sido... por lo que os he contado antes, sí. Porque los sacudieron fuerte a los rusos desde posiciones fortificadas dentro de la ciudad, en las áreas residenciales. Y entonces se lo puedes hacer una vez o dos veces, pero después tienes que huir a otro sitio alejado de la población civil, porque si no prácticamente estás utilizando como escudo a los civiles. Escudo, es que es eso, es lo que está pasando, señor Pierre. Es que es lo que está pasando y ya está pasando desde anoche, desde la madrugada de este lunes en Kharkov, y ahora va a suceder, ha comenzado ya en Kiev, y Kiev es mucho más grande, está densamente poblada. Pueden haber salido ya 1 millón de ciudadanos, pero todavía queda mucha gente. Y queda mucha gente que ha decidido quedarse mediante un llamamiento insólito a que preparen y utilicen cócteles Molotov. Sí. En el momento que un ciudadano, se ha visto las imágenes cuando los primeros tanques entran en los barrios, en las urbanizaciones de la periferia de Kiev. Sentados sobre el tanque están los militares que rodean la cúpula del tanque, apuntando en todas direcciones para matar a cualquiera que se les atreva a tirarle un cóctel molotov o al que asome. Asomas un arma por la ventana, asomas un rifle y a continuación tienes 3 tiros en el pecho. Entonces, o directamente te tiran un RPG, porque en Rusia el Kalashnikov y el RPG va siempre atrás, en la mochila, o sea... Y te vuelan medio edificio y matan a un montón de gente. ¿Y qué derecho tiene el dirigente, por su soberbia, por su arrogancia, por su comunicación verbal y no verbal es siempre agresiva, siempre altivo? Está rodeado por todos lados, ve que van a masacrar a su población y sigue, insiste. Oye, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué hay de valor en eso? Yo vería la valentía, el valor de un líder cuando sea capaz de poner fin a la carnicería, baja las armas, terminaría la guerra inmediatamente. Comprométete a ser un estado neutral como lo ha sido siempre Ucrania. No a buscar armas nucleares de la OTAN para amenazar a Moscú. Pues son argumentos muy válidos que hay que tomar en cuenta para subsanar el desequilibrio en materia de seguridad que tienen. En este momento existe un grave desequilibrio en materia de seguridad entre este y oeste, entre Moscú y Washington. Y el desequilibrio se debe a que están acercando las armas nucleares casi hasta la entrada de Moscú. Sí, a 300 kilómetros, sí. Eso es comprensible. A 300 y hay que buscar un punto de equilibrio para que no se den estas guerras como ha sucedido en este caso. Y evitar que gobiernos ultranacionalistas puedan armarse como... Es que Occidente ha armado a Ucrania de una manera que desde el punto de vista de una autocracia y de un régimen tiránico como puede ser considerado Rusia, es inadmisible, es intolerable la cantidad de armamento que ha entrado en Ucrania y que pretenden seguir enviando. Armamento de Naciones Unidas y de todos los países, porque ahí nadie entra en la guerra, pero todo el mundo envía armas. Bueno, aquí ir a la guerra se va o no se va, no puedes ir de tapadillo. Exactamente. O sea, y algunos más inteligentes han dicho que no intervienen en eso. Los más inteligentes, pues India, por ejemplo, China, que se mantiene al margen de este tipo de historias, de estar alimentando la guerra con más armas, en vez de trabajar para poner fin a la incursión actual, pues es el modelo anglosajón, el que han exportado por el mundo.
Correcto. basado en el uso intensivo de las armas como modelo de existencia por el interés económico de la facturación que conlleva eso. Es un modelo de depredación entre países y economías, ya está. Es aterrador que en Europa estemos comprando esa idea como estilo de vida ya para imponerla definitivamente, pues es algo aterrador. Lo nunca visto. Hay una pregunta que me gustaría hacerle. Hace unos días vi la noticia de que por un breve periodo de tiempo se temió bastante por Chernobyl, porque fue tomada. Y hubo unas refriegas cerca y la radiación incluso que salía de la Tierra aumentó. Claro, las plantas nucleares necesitan electricidad para funcionar y para contener. Si se cortan los suministros, todo eso queda sin control ninguno, ¿no, señor Monteagudo? Sí, puede, cualquier interrupción en el dispositivo que se mantiene permanentemente en los protocolos de seguridad para mantener estable los reactores en la condición de estabilidad en la que se han encontrado desde que se logró pues contener las dosis elevadas de radiación que podían estar saliendo de allí, pues ese dispositivo hay que mantenerlo a diario. Y me consta que los operarios de la central nuclear de Chernóbil, los operarios ucranianos, finalmente llegaron a un acuerdo militar con los rusos, que tomaron posesión de la central, y de común acuerdo operarios ucranianos y soldados que han tomado posesión de la central de Chernóbil están trabajando para mantener estable y en equilibrio las emanaciones radioactivas que salen de allí. Y entonces cesaron, por una vez se pusieron de acuerdo, cesaron en el enfrentamiento que no tenía ninguna razón de ser, menos en ese escenario, el de una central nuclear de la que permanentemente emana radioactividad. Se pusieron de acuerdo para gestionarla conjuntamente. Siguen los operarios de la central con la presencia, y si lo ves en las imágenes, están sentados uno al lado del otro, el soldado ruso junto al operario ucraniano, y no pasa absolutamente nada. Yo creo, ha prevalecido. Claro, yo creo que se asustaron y dijeron, vamos a usar el sentido común porque esto nos borra del mapa toda Europa. Creo que se asustaron y por eso tomaron medidas. Me llamó mucho la atención, y es uno de los motivos por los que estaban en Bielorrusia, porque desde el sur de Bielorrusia tenían acceso rápidamente a Chernóbil. Y me llamó mucho la atención que las fuerzas rusas tomaran rápidamente la central. Y eso es para protección de toda Europa y de todo el mundo. Que esto nadie lo dice. Sí, tomar y hacerse cargo de la central nuevamente y garantizar que no se va a producir allí un escape de radioactividad que envíe una nube radioactiva sobre todo el continente europeo, pues es una acción prudente y razonable. Y diría más, Diego, amigos, hijos del Sol, diría más, una vez que eso se ha producido, se podría estar evitando las fugas de material radioactivo. Porque yo no tengo ni un ápice de confianza en los ultranacionalistas que se han estado preparando para este escenario, y creo en la posibilidad de que en algún momento pudiesen llegar a intentar sustraer material radioactivo de Chernóbil, desechos radioactivos, con los cuales eventualmente se pueden preparar bombas sucias que pueden matar en atentados a miles de personas. Entonces, como último recurso, ¿no? Como un arma arrojadiza, como último recurso. Como algo que podrían utilizar eventualmente en Rusia o en cualquier otro lugar. Y para mí, una de las acciones
más importantes de cara a la seguridad, no solo de Rusia, de Ucrania, sino de toda Europa, es que hayan tomado posesión de la central de Chernóbil y que se hagan cargo de ese problema que todavía sigue siendo muy grave. Sí, además fue rapidísimo, ¿eh? En menos de 8 horas habían tomado toda la zona. Muy llamativo, muy llamativo, sí, porque encontraron resistencia, pero luego de repente frenaron, se frenó el ataque y a continuación ya los rusos y ucranianos, los dos, digamos que formaron parte de vigilar la planta. Vaya, yo creo que se desde asustaron. ese momento, sí. Si son inteligentes, y yo creo que lo son, deberían haber estado haciendo una auditoría hasta donde se pueda realizar, que no estoy seguro que pueda ser completa, de las cantidades de desechos radioactivos que están allí acumulados. Porque la famosa pata de elefante, señor Monteagudo, la famosa pata de elefante, que es el objeto más mortal de todo el mundo. Solo verlo, te mueres. No es nada descabellado decir que puede haber personas que hayan pensado en sustraer ese material, alguna porción de ese material, desechos radioactivos, con fines inconfesables. Te aseguro que no es nada descabellado. Lo sé. Señor Pierre, luego le voy a mandar por WhatsApp un audio de mi amigo, de Dimitri, me gustaría que lo escuchara, porque usted ha dicho un dato que es lo de los nacionalsocialistas, ¿no? Digamos, súper de extrema derecha, ¿no? Mi amigo Dimitri, con el cual yo hacía sambo durante 3 años, sambo es un arte marcial de agarre muy parecido al judo, este chico tuvo que salir de Rusia, él y su familia, y se tuvo que ir. Y las cosas que me cuenta son alucinantes sobre una rama de ucranianos llamado el SAF, que son extremadamente de derechas y extremadamente violentos, y resulta que hay ciudades que están ahí. Diríamos que son como el Ku Klux Klan de Ucrania. Y él tuvo que huir de esa gente. Luego le pasé el audio y me dice qué opina, porque el chaval es digno de escucharlo. ¿Sabes qué pasa? Menos de 9 años, pero como mínimo son 8 años y medio que están atacando, están quemando búlgaros por la calle, están quemando gente que son a favor de Rusia y están siguiendo con los pensamientos que tenían, y esos son neonazistas que están por ahí. Y lo que está completamente, hay una formación que se llama Azor, que son neonazistas, y poco a poco eso se convierte en una cosa un poco diferente de entenderlo así de primera, porque no sabéis la historia en correcciones, con correcciones. O sea, quemaron una niña de 4 años frente a sus padres por decir algo, y eso es cosa horrible. Así que cuando estas cosas ocurrían, y más de 20.000 rusos que son matados por la calle, pero matados, o con policía, y después de eso nadie no abrió la boca tantos años. O sea que 10 años no se abre la boca de esta gente. También en Serbia, cuando estaban Unión, los americanos entraron ahí, las separaron para convertirlos en su cosa, y entraron en Serbia, entraron las fuerzas de NATO bombardeando directamente las calles, y la gente que sin defensa, sin avisar, sin nada. Pero de estas cosas nadie no hablaba antes. Y ahora los rusos que quieren defenderse de terror y de las cosas que están ocurriendo, porque prácticamente, ¿sabe lo que pasa? Son 40 millones, pero de ellos no son ucranianos casi nadie. Son poblaciones de polacos, son de Belarus, son de Rumanía, de Bulgaria y de Moscú, o sea, rusos. No hay parte de esta Ucrania que son ucranianos, no son ucranianos natural, no hay nada de esto. La gente se confunde mucho en esta cosa. A ese tipo de individuos ultranacionalistas, radicales, incluso con ideas de extrema derecha o más allá, más a la derecha de la extrema derecha,
es a los que más tememos, porque el gobierno ucraniano los ha equipado con variedad de armamentos. Entonces, están entrenados militarmente, están equipados con armas y tienen esa ideología que en ningún caso podría formar parte de Europa. No son los valores de la Unión Europea. Por eso decir ahora, como español y europeo que soy, que rechazo cualquier proceso, rechazo contundentemente cualquier proceso iniciado en el día de hoy de admisión especialmente rápida de Ucrania como adhesionado, como nación que pasa a integrar la Unión Europea. Creo que algunos dirigentes europeos están entrando en delirio y perdiendo la cordura. Ucrania es un país en guerra que está tomado ahora por las fuerzas invasoras de Rusia y que esas fuerzas militares permanecerán allí muchos años. Porque después que termine la guerra, con la devastación de toda Ucrania, será una nación, si acaso sobrevive como nación, tutelada por las Fuerzas Armadas rusas. Será como un gobierno títere, ¿no, señor Monteagudo? Seguramente, o más que eso, alguien que está allí permanentemente supervisado, dirigido por la ocupación de una potencia militar extranjera. Y eso es así porque hasta que no se sienten a negociar un tratado de paz y que la negociación sea creíble y no sea desconocida la firma del tratado de paz con todas sus consecuencias, como ha sido desconocido los acuerdos de Minsk, que ese es uno de los motivos de la guerra, que los acuerdos del pasado fueron reiteradamente las treguas alcanzadas y fue reiteradamente violentado y desconocido esos acuerdos, y entonces como no se respetó las treguas pactadas, el alto al fuego, no se ha respetado durante los últimos años. Al final eso ha servido como argumento para la invasión militar. Y hay que tomarlo en cuenta. Ahora habrá que negociar y el tratado de paz ser creíble y ser suscrito para la posteridad y que no sea desconocido por ningún nuevo dirigente que llegue al poder para no volver a caer otra vez en la misma situación. Y lo que exige Putin es la neutralidad de Ucrania, que le sirva como zona de seguridad frente a la OTAN, que no acerquen los misiles a Moscú, y lo que exige es que renuncien definitivamente a Crimea, zona de Ucrania que se fue anexionada en 2014, y porque es absolutamente una utopía pensar que Rusia en algún momento va a devolver Crimea y la zona donde tiene su principal flota del Mar Negro y la base de Sebastopol, pensar que algún día se lo va a devolver a Ucrania. Y recuerdo ahora las palabras del jefe de la Armada alemana por las cuales fue cesado, despedido, hizo facto, el jefe de la Armada alemana, que en una conferencia dijo, pues Ucrania tiene que saber que Crimea se ha ido y no volverá. No volverá. Es lo que tiene tirarle un pulso a una de las mayores potencias militares del mundo, y que además la tienen allí al lado, en todas las fronteras. Cerca. Entonces le tiras un pulso y al final pues pasa esto y Crimea no va a volver. Además vas a perder la zona de los estados, las repúblicas que se han declarado independientes, han hecho esa declaración unilateral, han sido reconocidas por Moscú y ahora son de facto dos nuevos estados, Lugansk y Donetsk. Ese territorio ya es. Ahora las gentes de esos territorios reclaman volver a los límites de su territorio de antes de la declaración de independencia, y eso significa pues alrededor de 53.000 kilómetros cuadrados
que Ucrania pierde Que algo Ucrania más del 10% de su territorio en el este, que pasan a ser estados nuevos de facto. Hay una cosa que me gustaría preguntarle ya como últimas preguntas. Eh, ¿Cómo cree que se va a tomar Putin todas las sanciones? Porque son una detrás de otra y cada día son más fuertes. Eh, Prohibida la venta de alcohol ruso, prohibido barcos con bandera rusa, las empresas están abandonando los patrocinios, incluso empresas tan grandes como McDonald's, Día, Mercadona, hasta los coches de Fórmula 1 están quitando las banderas de los promotores. ¿Hasta cuánto puede aguantar Putin esta presión social? Porque él no creo yo, este hombre que se baña en sangre de ciervo, no creo yo que esté para medias tintas, ¿no, señor Pierre? No debe seguir siendo amenazado. Es un error. Eso es un error, ¿verdad? Eso es un error. Error. Cuando un dirigente tiene tal nivel de poder sobre las Fuerzas Armadas, es el comandante supremo o jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, no deben insistir, desde Occidente no deben insistir continuamente en estarlo amenazando, porque la reacción, se prevé una reacción desastrosa. Y va a aplicar el criterio que viene aplicando de quid pro quo, que es decir, exactamente lo que me hagas, te lo voy a hacer. La maniobra de Estados Unidos de despedir de la ONU o echar de la ONU a 12 diplomáticos rusos que están en la delegación de la ONU en Nueva York, ha sido un movimiento muy feo, un paso en falso. Y esto y las sanciones que le están aplicando desde la Unión Europea será contestado inmediatamente esta misma semana, y pienso que todos los bienes de empresas europeas en territorio que se encuentren, todos los activos, todos los bienes de todo tipo, pueden ser cuentas con dinero o pueden ser empresas, infraestructuras de la Unión Europea, de empresas europeas o de ciudadanos europeos que se encuentren en Rusia, serán confiscados. Expropiados, ¿no? ¿Ah? Expropiados, ¿no? O sea, sí. ostras. Eso es lo previsible en respuesta a los movimientos que se están produciendo en Europa, que por cierto afectan a veces a particulares y a deportistas, lo cual me parece es cierto, sí. Una cosa totalmente injusta. Si bien puede ser aceptable que los equipos, el colectivo, el equipo de un deporte de Rusia no se le impida participar en una competencia internacional, se puede comprender, porque hay también el interés de, además de mandar un mensaje, de evitar que un posible atentado a delegaciones rusas en eventos deportivos internacionales. Se puede entender, pero luego que vayan contra un tenista, contra un piloto de Fórmula 1, que por tener la nacionalidad rusa que lo van a echar, que eso le haga algo a Putin, eso lo que le destroza la vida es a personas que no tienen nada que ver en esto. Son medidas altamente injustas que no tienen ningún sentido. Yo creo que a un autócrata y un megalómano, como se ha definido a Putin, le interesa a un pepino. Yo creo que están rozando la provocación, diría yo, porque tú puedes intentar interactuar con el país, dialogar, seguro que hay otras vías, seguro que hay otros caminos. No tienes por qué dejarlo en evidencia públicamente, porque es lo que están haciendo, están aislando a Rusia públicamente. Rusia son los malos. Están cortando canales de comunicación con Occidente. Sí, correcto. Hay que recordar que todos sus negocios pueden ser reconducidos hacia Oriente, hacia China y otros países de Asia. Puede reconducir toda su actividad mercantil, sus negocios, su actividad financiera, el tránsito de activos, y no pasará absolutamente nada.
y al final Europa se va a ver seriamente perjudicada por una disminución o por no tener una relación más o menos correcta con un país europeo o con una parte del territorio de Rusia que está integrado también, que forma parte de Europa, que está tan cercano y que es militarmente tan potente y que puede superar todo esto. Recuerda, Diego, amigos de Hijos del Sol, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial pusieron 20 millones de muertos. Si pudieron superar eso y si pudieron contribuir a la victoria definitiva sobre el nazismo, pues pienso yo que tienen un carácter suficientemente forjado con el fuego de las armas como para salir adelante ante estas medidas que son más simbólicas que otra cosa, que causarán un efecto transitorio en la economía. Y dicho sea de paso, algo que antes has mencionado, el último libro que he publicado, Secretos de Estado. Secretos de Estado. Allí he explicado detalladamente cómo hace décadas que el tío Sam, Estados Unidos, apoyado por Reino Unido o fundamentalmente por las autoridades inglesas o autoridades de Reino Unido, han estado tratando de crear inestabilidad y confrontaciones, conflictos militares regionales para atraer a Rusia a las guerras, de manera que pudieran quizá desestabilizar a ese país y destruir su economía. Y esto lo han hecho siempre en secreto desde órganos de inteligencia, programando esas confrontaciones, esas guerras, como el caso de las Malvinas, forjadas en el ámbito de la inteligencia occidental para tratar de destruir la economía rusa. Y la novedad es que ahora te lo dicen abiertamente, ahora aprovechando que hay el contexto de esta guerra con Ucrania, te dicen abiertamente que la intención es destruir, ahogar la economía de Rusia. Ahora te lo están diciendo. Lo que no te dicen es que han participado activamente, han dado todos los pasos necesarios para que se desatara esta guerra. Correcto. Y lo han hecho así porque interesa, desde el punto de vista anglosajón en la OTAN, interesa debilitar la economía rusa, la economía europea, enfrentando a la Unión Europea con Rusia y aprovechar para tratar de ahogar y destruir la economía rusa, lo cual han estado persiguiendo durante décadas en secreto y ahora ya se quitaron la careta y ya lo están diciendo abiertamente. Y a mí me llama la atención que la gente no se dé cuenta. Han pasado décadas creando y fomentando conflictos en el mundo para tratar de involucrar a Rusia en esos conflictos, antiguamente a la Unión Soviética, y de algún modo detener el progreso científico y tecnológico que han tenido en las últimas décadas y detener el crecimiento económico. Y ahora ya lo están diciendo todos como si fuera, pues... Sí, algo normal. Sí, y como si fuera una novedad. Como si fuera... Como si fuera una novedad que empiezan ahora por la... Hay una cosa que hace décadas que lo están haciendo. Hay un tema que me gustaría tocar con usted otro día, es sobre Rusia y sobre Estados Unidos y sobre, no sé si esto se puede hablar ni siquiera en YouTube, o sea, sobre los asesinatos preventivos. Asesinatos preventivos que se han llevado a cabo para evitar situaciones que podrían haber cambiado el destino de países. Este es un tema también que me gustaría tocar con usted y, bueno... no sé si nos quiere contar algo más. Antes de que se me olvide, voy a recomendar el libro del señor Pierre Monteagudo, Secretos de Estado, un libro buenísimo. Os dejaré su correo para que entréis en contacto con él y podáis acceder a... Esto es conocimiento de primera mano. Y el señor Monteagudo es un analista perfecto, aparte de escritor e investigador, divulgador científico. Nos va a venir a hablar de muchos temas, incluso del espacio y de armas electromagnéticas y de otros tantos temas. Y yo estoy encantado de que venga aquí a contarnos todo lo que usted quiera, señor Pierre. Sobre todo me gustaría aportar más en el terreno de la ciencia
aportar la comprensión del funcionamiento del universo y no tener que entrar en cuestiones como esta de la geopolítica, porque es la actualidad del mundo, lamentablemente. Lamentar esta terrible situación y decir que me gustaría hacer aportaciones en temas que sean del interés de nuestra audiencia. Perfecto. Y que lo haré con perfecto, pues con mucho interés, con mucho rigor, con mucho placer. Pues para tratar de arrojar algo de luz, que la gente pueda comprender lo que no se pueda comprender, el alcance del conflicto y no solo la versión del telediario. Correcto. Lo que se dice, lo que dicen en la mayoría de los analistas en Occidente, que tiene un sesgo ideológico muy importante. Correcto. A mí no me puede nadie etiquetar, y te lo voy a decir en una sola frase. Nadie me puede etiquetar ni de comunista, ni de pro-estadounidense, ni de nada de eso. Porque considero que Kremlin y Pentágono, fíjate bien, no hablo del pueblo estadounidense, no, integrado por honorables familias, ni hablo del pueblo ruso que está mayormente oprimido e integrado por honorables familias que no quieren saber nada de guerras. Hablo de Kremlin y Pentágono. Correcto. A los que considero dos porciones de la misma pomada. Y como las considero dos porciones de la misma pomada con ligeras diferencias, a mí nadie me puede etiquetar ni de comunista, ni de pro-occidental, ni cuernos de la vela. Analista independiente, eso correcto. Es lo que soy, un analista independiente. Y muy bueno, por cierto, y muy bueno. Pues, señor Pierre, si le parece, la próxima vez que nos acompañe, que será cuando tenga otro ratito para nosotros, nos podría venir a hablar sobre el universo y sobre el espacio y lo que usted quiera. Yo encantado de tenerlo aquí. Tenemos pendiente, Diego y amigos de Hijos del Sol, la charla sobre la misión espacial James Webb. Me encantaría tocar ese tema. Apasionante lo que estamos por descubrir en el resto del universo. Si salimos adelante, si salimos de esta, pues apasionante. Y también en algún momento tocaremos el tema de las señales de radio que han llegado a la Tierra y han sido captadas por medios radioastronómicos. Señales que permiten inferir a algunos expertos de que podrían ser de algún fenómeno o que son de algún fenómeno desconocido que se produce en un lugar lejano de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es increíble lo que esconde el espacio. Hoy, nada, solo una puntualización. Hoy he visto que se ha encontrado en Marte una flor de cristal. He visto la fotografía y es alucinante. O sea, que es que no sabemos qué puede haber ahí fuera. Está lleno de vida, eso sí que lo sabemos. Quizá no es como la vida que nosotros esperamos, pero hay seguro. Sí, sin lugar a dudas, solo que tampoco ha llegado el momento en que nos expliquen lo que han descubierto en ese sentido. Claro. Claro. Bueno, señor Pierre, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos brindado esta charla magnífica. Yo estaría horas escuchando, se me ha pasado el tiempo volado y ya quedamos para otro día para hablar sobre el telescopio James Webb, por estas misiones y por lo que usted quiera. Aquí estamos, esta es su casa, ¿de acuerdo? Gracias, Diego, por la oportunidad. Espero poder haber contribuido a esclarecer algunos aspectos de esta situación tan horrible que se está dando en este momento. Y desde aquí una palabra de esperanza, ojalá se alcance rápido una solución dialogada y se interrumpan las hostilidades y que no se cause más sufrimiento al pueblo ucraniano y al pueblo ruso, porque también están falleciendo muchos rusos. Ellos no tienen culpa, son lanzados unos contra otros. Ojalá que se avance algo en las conversaciones que se van a retomar mañana mismo. Sí. Que se avance algo, que
cedan un poco en la soberbia y la prepotencia de ambos lados y que se alcance algún principio de acuerdo o algo aproximado y que se pueda evitar pues una batalla total en Kiev, Esperemos que sí. que sería pues absolutamente horroroso y deplorable. Y desde aquí pues enviar una palabra de ánimo, un abrazo fraternal a todos mis congéneres, hijos del sol, para ti, Diego, y para todas las personas que nos sigan en un momento dado en el mundo entero. Claro que Un sí. gran abrazo, un gran abrazo. Muchísimas gracias, señor Pierre. Hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Adiós.